sublime gracia del Señor. La segunda venida de Cristo según los testigos de Jehová. La segunda venida de Cristo según los testigos sin Jehová. ¿Qué piensan los testigos de Jehová de la segunda venida de Cristo? Bueno, que no es una segunda venida visible, porque las predicciones jamás se cumplieron. Entonces, en el universo de lo espiritual, todo cabe. Muy parecido a la teoría de la evolución y el Big Bang, porque cosas que son absurdas e irracionales caben dentro de la danza de los millones de años. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que es imposible que dos átomos se unan de forma espontánea y formen una molécula, pero todo se arregla diciendo que pasaron miles de millones de años. Y no solamente uno o dos átomos, sino cientos de átomos. Y esas moléculas se unieron con otras moléculas y formaron la primera proteína, o formaron aminoácidos que después se encadenaron y formaron proteínas. Y eso es imposible que suceda de forma espontánea, pero en la danza de los millones de años es posible para los defensores de la teoría de la evolución. Entonces ellos dicen, no, pero pasaron millones de años, y en millones de años pues las moléculas se unieron solas, formaron aminoácidos, los aminoácidos se formaron solos, se unieron y formaron proteínas. Y algunas proteínas específicas se unieron y formaron ADN. Y por alguna razón ese ADN, pues, no sé de qué forma, pero terminó siendo una célula eucariota. Y después esa célula de alguna manera se multiplicó, se dividió por reproducción asexual y dio origen al primer pescadito. No, mentiras, primero fue antes de dividirse era una ameba, la ameba se dividió y se formó un pececito, pero hermano, eso es imposible. No, pero pasaron miles de millones de años. Lo que no se tiene en cuenta es la ley de la termodinámica, principio de entropía. Todas las cosas tienden a destruirse, a echarse a perder, a deteriorarse. Mirémonos en el espejo. No somos más jóvenes que ayer. Construyan una casa y déjenla y se van a dar cuenta, aquí es el pan de cada día, ¿no? Propiedades abandonadas que se están cayendo a pedazos. No es que el dueño se fue y cuando volvió encontró un tercer piso que no estaba. No. Si se descuida ya no es de 2 pisos, sino de uno solo, porque hay una ley, que eso sí es una ley, no es una teoría, y dentro de la ley de la termodinámica tenemos el principio de entropía. Todo sistema cerrado tiende al caos, a la destrucción. Háganlo por ensayo, compren un par de zapatos y déjenlo guardado dentro de la caja. Y dejen que pase 1 año o 2 años. Cuando vayan a abrir la caja, el zapato está despegado. No evolucionó el zapato. Y así es todo en la vida. Dejen una moto parada 1 año. Déjenla parada 2 meses. No hay que esperar 1 año. Dejen una moto parada 2 meses, 3 meses, y cuando la vayan a encender, primero tienen que cambiarle el aceite. Antes de poderla prender. Y mandar a cargar la batería. Y quién sabe revisar qué otras cosas más. Porque sola, quieta, sin uso, se deteriora. Pero pasan millones de años. O sea, millones de años todo es posible. Y lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Por eso uso esa analogía. Pues Jesús no vino, no, pero vino espiritualmente. Entonces, lo que ellos profetizan no sucede, pero todo se soluciona diciendo que ocurrió en el mundo espiritual. Entonces está como, por alguna razón, todas estas sectas surgieron en el siglo XIX, ¿no? Todas vienen de cuentos de la cripta, fantasías animadas de ayer y de hoy, revelaciones extrabíblicas, profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Nada firme, sólido, estable como la palabra de Dios, no, son revelaciones extrabíblicas. Y estos hombres se dedicaron a profetizar la segunda venida de Cristo
ya hemos dado fechas. 1799 fue la primera fecha que ellos establecieron. Vamos a arreglar aquí la presentación para que ustedes tengan las diapositivas que ya les mandé. ¿Sí vieron las diapositivas? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? ¿Quién dijo no? Se las envié en PDF al grupo para que tengan ustedes como... Sí llegaron, pero no hubo tiempo de mirar. Bueno. Entonces vamos a 1799. ¿De dónde salió ese número? Yo lo expliqué la semana pasada, pero pues creo que de pronto puede haber algunas lagunas con ese asunto. Entonces, ahí en las diapositivas les mandé, ahí está. Ajá, ahí está la 1799. Dele adelante flecha, mi amor, por favor. ¿Qué pasó en 1799? Recuerden que partiendo de Números 14 y Ezequiel 4:6, tenemos que ellos interpretan un día como un año. Hermano, no entiendo, yo tampoco, pero ellos lo hicieron así, se inventaron esa regla. Porque en algunos episodios narrativos como Números, Dios castigó al pueblo de Israel con un año por cada día. Los espías duraron 40 días en la tierra prometida. ¿Qué estaban haciendo? Espiando. Cuando volvieron, 10 de ellos desanimaron al pueblo, el pueblo murmuró. Y el Señor dijo, sí, muy salsitas, pues por cada día que estuvieron en Canaán los espías, ustedes van a estar un año en el desierto. Un día, un año por día. ¿Y cuánto tiempo duró Israel en el desierto? 40 años. De un día, un año. Pero estamos hablando de un texto narrativo. Y ahí en Ezequiel 4:6 hay una profecía también donde el Señor dice un día por año. Pero no podemos establecer una doctrina. Y también hay que observar que Ezequiel, la profecía de Ezequiel no tiene nada que ver con la profecía de Daniel o las profecías que ellos citan del libro de Daniel para sostener su doctrina. Entonces, parten de allí, un día por año. 1799, para ellos es el comienzo del tiempo del fin. Año 539, ¿de dónde sacan eso? De las profecías de Daniel, capítulo 7 y capítulo 8, léanlas en casa, donde se habla del cuerno pequeño. El cuerno pequeño para ellos es el anticristo, el papa. Para nosotros, que tenemos una interpretación de la profecía, anótenlo, preterista, no futurista. Preterista porque pretérito significa pasado, ¿cierto? En el colegio le enseñan a uno, pretérito es pasado. Nosotros tenemos una interpretación de la profecía de que ya se cumplió. Preterismo. Entonces, para nosotros esa profecía ya se cumplió. ¿Cuándo? Con Antíoco Epífanes, el heredero del imperio seleucida, que conquistó a los judíos, que profanó el templo, que sacrificó un cerdo, que dedicó el templo a Zeus. Bueno, abominación desoladora de la que profetizó Daniel, que Jesús cita en Mateo 24. No se enreden con eso. El punto es que para ellos inicia en el 539, año en el que el Papa obtiene poder político mediante alianzas con los reyes. Año 539, entonces ellos dicen, miren, si ve, el Papa es el cuerno pequeño, obtuvo poder político. Y 1260, porque 1260 son los días que aparecen en la profecía de Daniel. Esto ya lo mencioné la semana pasada, les estoy haciendo un repaso porque yo soy muy buena gente, pero su deber es escuchar los audios. Para eso se suben, deben escucharlos para que lo entiendan mejor. Entonces, 539 más 1260, 1799. ¿Cuál es el punto? Que ese día no pasó nada. Ese día, yo estoy diciendo, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió ese disparate? Ya les dije de dónde salió. La profecía de Daniel capítulo 7. Una mala interpretación.
Pero el punto no es ese, porque tal vez una persona puede equivocarse interpretando la Biblia, ¿sí? Si no es una doctrina central. Una persona puede tener una interpretación futurista y eso no lo va a enviar al infierno. Muchos dispensacionalistas van a ir al cielo. Pero el punto es que ellos profetizaron que Cristo, que en ese tiempo comenzaría los últimos tiempos. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Segundo año, 1874. Profetizaron la segunda venida de Cristo. Cristo viene en el 1874. ¿Qué ocurrió? Nada. Absolutamente nada. Y como no llegó, dijeron, pues vino invisiblemente. Porque obviamente llegó el año y nadie lo vio. ¿Cómo que Jesús viene? Sí. ¿Dónde está? Bueno, pasó el tiempo y nada. No, es que vino invisible. Porque, por si no lo saben, Él es el hombre invisible de los Cuatro Fantásticos. ¿Sí conocen a los Cuatro Fantásticos? Ahí está la mujer invisible, pero en este caso no hay mujer invisible, sino es el hombre invisible, y es Jesús, según los testigos de Jehová, porque nadie lo vio. ¿De dónde salió eso? Mismo el poder político del Papa, 539 más 1335 años de la profecía de Daniel 12. Allí se habla de 1335 días, un día, un año. Entonces eso sumado da 1874, no pasó nada. 1878, no pasó nada, entonces dijeron, bueno, vamos a recalcular. Yo creo que pensaron que estaban celebrando el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos que son cada 4 años. Entonces, como no vino en el 74, bueno, dejémoslo para el 78. ¿Qué pasó en el 78? Nada. Profetizaron que venía el arrebatamiento de los escogidos y la resurrección de los santos y no pasó nada. Ni un pollo resucitó. Nada. Sigamos. 1914, que hoy es la fecha más importante para ellos. Profetizaron el fin del mundo. Y posteriormente, pues como no se cumplió en 1978 nada, lo ajustaron a la segunda venida de Cristo. Entonces en 1914 profetizaron el fin del mundo. Adivinen, no pasó nada. Seguimos acá, mire, ya llevamos, ¿cuántos años? 111 años después y el mundo no se ha acabado. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues el mundo no se acabó. No, pues entonces digamos que fue que Cristo vino, pero espiritualmente, y asumió el trono en los cielos. Vino espiritualmente y asumió el trono en los cielos. ¿De dónde salió eso? 2520 días. Son 7 años y ya lo voy a explicar. No lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar después. Y el año en el que se dio esa profecía, Daniel capítulo 4, año 606 antes de Cristo, la profecía, no fue una profecía, fue el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel lo interpreta, año 606 antes de Cristo. Ellos dicen, eso habla de los eventos finales, el fin del mundo, la venida de Cristo, nada ocurrió. 2520 menos 606, 1914. Ahora, en algunos casos suman, en otros restan. ¿Por qué? No sé. Eso es como cuando uno está presentando un examen de cálculo y no le dan las respuestas y uno la acomoda. Acomodó la respuesta. Y en la universidad cuando uno hacía eso, yo les reconozco, no lo hice muchas veces, pero lo hice. Y uno decía, hombre, el procedimiento está bien, pero no me da el resultado. Yo no sabía que el resultado era, por ejemplo, 35, pero no le daba, uno revisaba el procedimiento y yo decía, no, pues vamos a echar un machetazo aquí, ¡pa! Mire, me dio 35. Y dice lo mismo, no nos cuadran las cuentas, y ahora pues sumamos, ahora que, no, aquí restemos acá, vamos a restar.
1914. 1918. Cumplimiento profético de la muerte de los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Qué pasó en 1918? Aparte de que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y finalizó en 1918. ¿Sí? Creo que en noviembre de 1918 terminó la Primera Guerra Mundial. Y en esa época arrestaron a Rutherford, que era el presidente del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Lo arrestaron por sedición, porque el hombre estaba hablando mal del gobierno, estaba levantando a la gente en contra del gobierno, y pues lo arrestaron por rebeldía. Eso es un delito, ¿sí? Levantar a la gente en contra del gobierno. A él y a 7 de sus socios, secuaces, y ellos dijeron: aquí se cumple la profecía de Apocalipsis 11. ¿Cuál? La de los dos testigos. Pero eran 2, ellos eran 8. A los 2 testigos los matan y a ellos los metieron fue presos. ¿Cómo es la cosa? Entonces, interpretaron la profecía literal en un pedacito para su conveniencia, pero los números eran simbólicos, ¿o cómo es la cosa? Entonces, bueno, esa fue una que se sacaron ahí de la manga, ¿no? 1925, los 70 jubileos, el jubileo antitípico. Ustedes recuerden que un jubileo eran, ¿cuántos años? 50 años. Cada 50 años se celebraba el año del jubileo, era un año especial. Se liberaban esclavos, se perdonaban deudas, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron: bueno, pues el número 70 es múltiplo. Es que me da risa porque de verdad que el número 70 es múltiplo de 7. 70 por un jubileo son 70 por 50, 3.500. 3.500 menos 1.575 de la entrada de Israel a Canaán, pues 1925. X más Y igual a Z. Entonces, perdón que me ría, pero es que de verdad que me parece chistoso que tomen esos números así como tan deportivamente, ¿no? Israel entró en Canaán aproximadamente en el 1575 a.C. Bueno, ya descubrí por qué es que restan, porque era antes de Cristo. Y 70 por 50, 3.500. 1925. ¿Qué pasó en 1925? Nada. Aparte de que faltaban 4 años para que el mundo cayera en algo conocido como la Gran Depresión. No porque la gente se deprimiera, bueno, sí, efectivamente la gente se deprimió porque fue la crisis económica mundial de 1929. Todo el mundo estaba en la ruina, bueno, sobre todo los pobres. Y una crisis que se prolongó hasta la década de los 30. La crisis mundial de 1929, o conocida como la Gran Depresión. Pero no fue en 1925, fue 4 años después. ¿Qué pasó en el 25? Nada. Nada. Ahora, ¿qué profetizaron ellos? Que los patriarcas iban a resucitar. Y como ya les dije, hasta le construyeron una casa a Abraham, Isaac y Jacob. Mandaron a construir una mansión, no resucitaron, como ustedes entenderán, porque pues los muertos no resucitan. Los muertos no resucitan. Pero hermano, la Biblia dice que Jesús resucitó gente, pero era Jesús. Pero los muertos no resucitan, los muertos se mueren, los vivos se mueren y chao. Si hay alguien por ahí que le dice que resucita gente, es un cuentero, un mentiroso. Llámense Benny Hinn, Cash Luna y toda esa partida de... No quiero usar palabras ofensivas porque después, ay hermano, ¿usted por qué usa esas palabras? Porque algunos se duelen que les insulten sus ídolos, ¿no? Su becerro de oro. Pero bueno, yo no los insulto, digo verdades. No pasó nada, no resucitaron y Rutherford se quedó con la casa. Pues él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la mansión? ¿Para mí? Y Rutherford se fue a vivir a la mansión. Rutherford era el dirigente de los testigos de Jehová de la época. No pasó nada. Ahora bien, vamos a 1914, vamos a desglosar ahora sí de qué trata 1914.
Lucas 21, 24. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 21, versículo 24. Allí el Señor nos habla de los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, el Señor está profetizando los últimos tiempos sobre la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 24 nos dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, nosotros vimos el dispensacionalismo, ¿cierto? ¿Quién me dice cuáles son los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles es toda la era evangélica. Es la era evangélica. Ellos dicen no. Los tiempos de los gentiles es cuando los gobiernos humanos comenzaron a gobernar sin la autoridad de Dios. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 607 a.C., cuando el rey Nabucodonosor invade Judá. Recuerden que Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio babilónico, invade Judá, toma a los príncipes, toma prisioneros, los lleva a Babilonia. Pues ellos van exiliados a Babilonia y están allí por 70 años. Y entonces ellos dicen, ahí inician los tiempos de los gentiles. Bueno, primero el Señor está profetizando esto 607 años después de la deportación a Babilonia, y está hablando en tiempo futuro, ¿sí o no? O sea que aquí ya encontramos podríamos llamarlo un anacronismo, ¿no? Un problema en las cuentas del tiempo, ¿sí? Pero sigamos, pues ahí, ¿qué más? ¿Qué le vamos a hacer con una profecía? Pues vamos a Daniel entonces, Daniel capítulo 4, y ustedes se van a dar cuenta de la maniobra exegética que hay que hacer para que esto diga lo que ellos dicen. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 dice la palabra de Dios. Dice el título, ahí hay un titulito, ¿no? Dice, la locura de Nabucodonosor. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tenía entendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, porque a él le cambiaron el nombre en Babilonia, a Belsasar, igual a sus amigos Misael, Ananías y Azarías, les cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura ya era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ustedes saben que cuando se utiliza
7 tiempos o tiempos, y la mitad de un tiempo hace referencia a años. Es la misma palabra que se utiliza para años. Aquí está hablando de 7 años, 7 tiempos. Y el 7 es el número de lo completo, de lo perfecto, ¿sí? Puede ser que sean 7 años literales o puede ser que sea el 7 el símbolo de que el trato con Nabucodonosor era un trato perfecto, ¿sí? Sigamos. Hasta que pasen 7 tiempos, pero tengamos ahí en la cabeza 7 años, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y le constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, vamos al 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, mire, él tuvo un sueño, Daniel lo va a interpretar. En la interpretación del sueño ya tenemos, valga la redundancia, la interpretación. ¿Sí? No hay que reinterpretar el sueño porque Daniel ya lo interpretó. Es como que un día tú leas el libro de Génesis, de Éxodo, y te dé por reinterpretar el sueño de Faraón de las vacas gordas y las vacas flacas. No, José ya lo interpretó, te ganaron. Aquí Daniel ya interpretó el sueño y le va a decir a Nabucodonosor lo que significa el sueño. ¿Qué significa el sueño? El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo. Ahora bien, ¿por qué Daniel repite otra vez lo mismo? Si ya Nabucodonosor nos lo dijo como en 10 versículos y Daniel nos va a repetir otra vez toda la historia. Porque Dios quiso. Y porque eso le repite es porque es importante. Debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres. ¿Quién es el árbol? El rey Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El imperio más grande de ese lado del mundo, de todo el hemisferio oriental. Porque nosotros todavía no estábamos en el radar, usábamos taparrabo todavía, no conocíamos los espejos, usábamos taparrabo en ese entonces. Pero en ese momento el imperio más poderoso era el del rey Nabucodonosor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. ¿Qué está diciendo Daniel? Ya interpretó un pedacito. ¿Quién es el árbol? Nabucodonosor. ¿Quién es el que manda a cortar el árbol? Dice: esta es la interpretación. Entonces yo, ¿por qué tengo que volver a interpretarlo si Daniel ya lo hizo? Daniel ya interpretó el sueño de Nabucodonosor. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa, ¿qué? ¿Cómo? Significa, San Daniel nos está dando el significado del sueño. Significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es decir, Nabucodonosor iba a ser destituido del reino, pero el reino iba a estar allí estable, firme, no iba a caer el reino sin su emperador. Y le fue dado un tiempo para que cuando él se arrepintiera, reconociera que el cielo gobierna, pues volvería al reino. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia.
arrepiéntete. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Rey, arregla cuentas con Dios, tal vez el Señor extienda el tiempo antes de que venga esa calamidad sobre ti. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué vino? Ya se cumplió, ¿cierto? Porque acá dice, todo esto vino. Acá no dice, no, pues en un futuro, por allá en 1914. No, todo esto vino sobre él. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Hay que leer, hermano, hay que leer, prender el cerebro, el interruptor, sentido común, comprensión de lectura y ya. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Un año después, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Ese hasta quiere decir que esos 7 tiempos ya se cumplieron. Hasta que reconozcas. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado entre los hombres, comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Versículo 34. Mas al fin de qué? Del tiempo. ¿De cuál tiempo? De los 7 tiempos que Daniel interpretó en el sueño. Ya pasaron los 7 tiempos, o sea, el tiempo de la locura del rey finalizó. ¿Cuándo? Cuando él alzó sus ojos al cielo, dice, y mi razón me fue devuelta, y alzar los ojos al cielo significa arrepentimiento, clamor, ruego, ¿sí? Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y ahí lo que dice el versículo 35, que ustedes lo saben de memoria. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué hay que explicar? Pues nada, hermano. Primero, es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? Porque el escritor, en este caso Daniel, nos está contando lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Nos está contando una historia. Dentro de la historia nos narra un sueño que tuvo Nabucodonosor. Aunque Nabucodonosor habla ya en primera persona, pero eso lo escribió Daniel. Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel se lo interpreta, le da la interpretación y Daniel nos dice, efectivamente todo pasó tal cual. ¿Ya? No, pero los 7 tiempos, como lo vamos a ver, por favor, amorcito, adelante. Según los testigos de Jehová, ustedes ya leyeron y pues yo creo que se dieron cuenta, ¿no? Si trajeron la Biblia y leyeron, ¿no? Si no, pues ellos dicen, el árbol es el reino de Dios. Ahora, ¿en qué parte Daniel dice que el árbol es el reino de Dios? En ninguna, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Sigue, amor, por favor. Que la cepa es cuando los judíos pierden el reino. ¿Qué tiene que ver eso con los judíos, hombre? Daniel está interpretando a Nabucodonosor el sueño. Rey, había un árbol muy grande, bonito, fuerte. Ese árbol eres tú. Cuando cortan el árbol, la cepa que queda, ese es tu reino que va a permanecer estable esperándote a ti, que tú te arrepientas. Ellos dicen, no, es los judíos. Son los judíos. Dicen los testigos de Jehová, ¿no? Siguiente, amor. Los 7 tiempos. 7 tiempos de no haber el reino de Dios. O sea que esos 7 años, claro, esos 7 tiempos es el tiempo que Nabucodonosor
iba a perder el reino. Ellos dicen, esos 7 tiempos es un tiempo en el que los judíos pierden el reino. Pero el reino será restaurado a los judíos. Es una visión como medio dispensacionalista, ¿no? Algo así. Siga, mi amor. Los 7 tiempos son 7 años, ¿sí? Los 7 tiempos son 7 años. Sigue, amor. Pero cada año, ¿sí? Bueno, 7 años, ¿cuánto es? Para nosotros es más porque nosotros tenemos un calendario de 365 días, ellos no. El calendario de ellos dura menos y por eso son 7 años aquí lo tengo, 7 años para ellos cada año es de 360 días. Entonces da un total de 2.520 días, ¿no? Días. Pero como aplicamos la fórmula, la maravillosa fórmula matemática de que cada día es un año, entonces, siga mi amor, por favor. Son 2.520 años. Yo sé que están confundidos. Cuando escuchen el audio otra vez y revisen las diapositivas lo van a entender mejor. Ellos pasan cada año, o sea, cada día del año como si fuera un año. 7 años son 2.520 días para los judíos. 2.520 días, ¿cierto? 360 por 7. 2.520 días, pero ellos dicen cada día proféticamente es un año, entonces no 2.520 días, son 2.520 años para que se cumpla la profecía del sueño de Nabucodonosor. Y como la profecía fue dada en el año 606 a.C., aunque la mayoría de los historiadores difieren de esa fecha, la mayoría de historiadores creen que fue antes, pero digamos que fue en el 606, no nos vamos a complicar la vida si fue antes o fue después. El punto es que no pasó nada en 1914. Pero bueno, digamos que es el 606. 606 antes de Cristo, o sea, 2520 menos 606 da 1914. ¡Pim! Varita mágica, ¡pam! 1914, ¿ya? ¿Sí ven? La profecía de Daniel habla de el pueblo de Israel y eso nos va a dar pistas de la segunda venida de Cristo. Y Cristo no vino. ¿Y es un disparate? Sí, porque la profecía no habla nada de eso. La profecía era específica para el rey Nabucodonosor. ¿Quién es el árbol? El rey Nabucodonosor, no es el pueblo de Israel, no es el reino de Dios. La cepa de las raíces, ¿qué es? El reino de Babilonia, que le fue quitado a Nabucodonosor por 7 tiempos. No es el paréntesis en el plan de Dios con el pueblo judío. Y cuando a Nabucodonosor se le dice que será restaurado su reino, es Daniel hablándole a Nabucodonosor. Daniel está hablando a Nabucodonosor. Daniel no le está diciendo a Nabucodonosor, esto es para los judíos o esto es para mi pueblo, no, esto es para ti. Tu reino te será devuelto cuando tú alces los ojos al cielo y reconozcas que el Altísimo es el que reina sobre la tierra. Él es el rey. Él no está diciendo, no, esto es un paréntesis, cuando los judíos se arrepientan, entonces el reino les va a ser devuelto. No, los judíos no están ahí por ninguna parte. Por eso hay que hacer maromas exegéticas para meter a los judíos ahí. Ahí están los judíos. No están los judíos, hermano. El único judío era Daniel interpretando el sueño. Entonces, ellos dicen que en 1914 el Señor espiritualmente tomó el trono en los cielos. Fue entronizado el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos 1.15? Marcos 1.15, ¿ustedes lo saben de memoria? No, se lo saben de memoria, tanto que repite Marcos 1.15, hombre. El tiempo se ha cumplido. El Señor Jesús no dijo el tiempo se cumplirá en 1979, 1799, 1874, 1878, 1914, 1918, 1925. No, el tiempo se ha cumplido y lo dijo en el primer siglo
en el contexto del Imperio Romano. El reino de los cielos vendrá. No, el reino se ha acercado, porque Él es quien trajo el reino de los cielos a nosotros. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Lo dijo Jesús en esa época. Él no dijo, en un futuro saquen las cuentas de la profecía de Daniel y en esa fecha yo voy a tomar el reino. No. Él vino a anunciarnos el reino en el primer siglo. Entonces esta interpretación no tiene ningún apoyo bíblico ni histórico. Bíblico porque hay que hacer una eisegesis, es decir, hay que meterle a la brava, a la Biblia, lo que yo quiero decir, a las malas. No, la Biblia no dice, no importa, y metámoslo ahí, como cuando un tornillo no entra y el no, metámoslo a punta de martillo. Acá le dicen porra al martillo grande, yo sé que en algunos lugares es una vulgaridad, pero acá le dicen así. O ¿cómo más se le dice, hermano Javier, al martillo de metal grande? Maceta. Maceta. En Colombia una maceta es un matero. En Colombia una maceta es un matero. Acá le dicen porra o maceta. Démosle un porrazo. ¡Papa! Eso entra. No, hermano, si no entró enroscado, no entra. Pero lo meten a la brava ahí. ¡Métalo! ¡Tata! Eso se llama eisegesis. No, la Biblia no dice eso. No importa, metámoselo ahí a la brava. Hagamos que torzamos la Biblia para que diga lo que yo quiero decir. Es un error. ¿Qué dice Marcos 16, 19? Marcos capítulo 16, versículo 19. El último capítulo del Evangelio de Marcos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿dónde? Arriba en el cielo. Y se quedó por allá lejos del trono desparchado, esperando a 1914 para sentarse en el trono. No. Y se sentó a la diestra de Dios. Cuando el Señor fue entronado, inmediatamente ascendió al cielo. Eso no fue en el 1914. Ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Hechos 2:33. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Fue exaltado cómo? Por la diestra de Dios. Es lo mismo que se sentó a la diestra de Dios. Sentarse a la diestra de Dios significa, es una manera, es un eufemismo para decir que Él tomó el trono. Él se sentó en el trono. Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, habla de Jesucristo, ¿no? El cual siendo el resplandor de su gloria, aquí habla de la deidad de Jesús también, y la imagen misma de su sustancia. Este texto es un dolor de cabeza para los testigos de Jehová, porque él es la imagen misma de su sustancia, su naturaleza, de la esencia de su ser. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿quién sustenta el universo? Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, habiendo muerto en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios. Tomó el trono, no fue en 1914. Y el autor a los Hebreos ya en el primer siglo mencionó esto. O sea que la entronización de Jesús no fue descubierta por Charles Taze Russell, ni por Joseph Rutherford. No, eso fue anunciado en la Biblia. Y no hicieron maromas para eso. Romanos 8:34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si quiere, leemos Filipenses 2 también. Filipenses 2, para los que no se lo saben de memoria. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, pero no leamos desde el 5, vamos hasta el 9.
Hablando de que Él fue humillado y fue a la cruz, el versículo 9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo fue eso? Cuando Él muere en la cruz y resucita, Dios lo exalta hasta lo sumo, para que toda la creación se postre delante de Él. ¿Eso sucedió cuándo? Cuando Él asciende a los cielos, no en 1914. Esto es una falacia y una mentira. Hermano, pero ¿qué tiene eso de malo? Yo tengo una abuela que es testigo de Jehová, lo más de buena gente. Yo no estoy diciendo que sean mala gente. No estoy diciendo que sea mala gente. Nadie va a ir al infierno por ser mala gente. Y nadie va a ir al cielo por ser buena gente. Al infierno se va por darle la espalda a Cristo. Y al cielo se va por arrepentirse de nuestros pecados y venir a Jesucristo. Si se es bueno o se es malo, eso es irrelevante. Porque las buenas obras del hombre solamente son excelentes pecados. No, pero mi abuelita era buena gente, ella iba allá donde los marihuaneros del Canal Bogotá y le llevaba pan, gaseosa y le lavaba las heridas y los bañaba. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Las buenas obras del hombre sin Dios son basura para Dios. Las buenas obras del hombre, cuyo propósito sea justificarse delante de Dios a través de esas obras, a Dios le producen asco. Si tu abuelita no se arrepintió de sus pecados y confió en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, así se haya parado de cabeza y haya estado en África bañando niños africanos, su destino eterno es triste, porque las obras no compran la salvación. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Efesios capítulo 2 versículos 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, entonces, ¿yo no me salvo portándome bien? No. ¿Cómo así? Entonces, ¿al cielo va la gente mala? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Al cielo va la gente mala? ¿Por quién vino a morir Cristo? Él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al cielo va la gente mala, pero primero tienen que convertirse a Cristo. Y en Cristo son nuevas criaturas. En Cristo ahora hacen buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora el creyente en Cristo hace buenas obras, pero no para ganar su salvación. Las hace para honrar al que lo salvó. Y las hace ahora porque Dios le cambió su naturaleza. Ya no es un lobo, no es un perro, no es un cerdo, ahora es una ovejita. Dios cambió su naturaleza y ahora esa ovejita quiere comer pasto y agua limpia. Ya no es como el perro que come vómito. ¿Se han visto que el perro come su propio vómito? Ya no es como el cerdo que come desperdicios. Ahora es una ovejita. Pero él no solo no se vuelve ovejita, Dios lo transforma cuando esta persona cree en Jesucristo. Dios le da el arrepentimiento, cree en Cristo, Dios le da una nueva naturaleza y ahora esa ovejita quiere seguir al buen pastor, que es Jesús. Al cielo, ¿quiénes van? La gente mala, pero que ahora son hijos de Dios por la fe en Jesucristo y ahora hacen cosas buenas para Dios. No para ganar su salvación, sino porque ya Dios los salvó. Las buenas obras del creyente son consecuencia de la salvación, no la causa. No es la causa de la salvación, es la consecuencia. La causa de la salvación es Dios.
Nadie puede comprar la salvación. Y este es un tema que también en el que diferimos con los testigos de Jehová. ¿Cómo es la salvación para los testigos de Jehová? Y lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a dejar hasta aquí por hoy. Reitero la conclusión que hemos venido haciendo en todas las clases anteriores. La semana que viene vamos a ver ahora qué dice la Biblia de la segunda venida de Cristo. Porque ellos dicen una cosa, que es que fue invisible, profetizaron el día, cuándo venía. Bueno, vamos a ver, ¿eso es cierto? ¿Qué dice la Biblia de la segunda venida de Cristo? Lo vamos a ver la semana entrante. ¿Qué características tiene la segunda venida de Cristo según la Biblia? Pero, ¿cuál es el punto? Hermanos y amigos, ninguna persona que se atreva a violar la Escritura es confiable, no es profeta de Dios, no viene en nombre de Dios. Y yo sé que los buenistas van a decir, sí, pero es que nosotros también estamos en el engaño y lo que hay que hacer, claro, hay que orar por los testigos de Jehová, por esas personas que salen a la calle a predicar su enseñanza y su doctrina, hay que orar por ellos, pero no por eso vamos a negar que es un movimiento dañado, que es un movimiento maligno, que es una doctrina que proviene del infierno. No podemos negar la realidad. No podemos negar la realidad. Y tampoco podemos negar que muchas personas están ahí porque rechazan al Dios de la Biblia. Rechazan al Dios de la Biblia, rechazan al Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia demanda arrepentimiento. El Cristo de la Biblia humilla al hombre, lo aplasta. El Cristo de la Biblia le dice al hombre, tú no eres nadie, eres un pecador, tus obras son trapos de inmundicia, tú eres perverso, estás muerto en delitos y pecados, tú eres un ciego, sordo, tú eres un cadáver, tú necesitas que yo te salve, humíllate, ven, pídeme perdón, arrepiéntete y te salvaré. Estas sectas dicen no, si nos portamos bien, nos ganamos la salvación. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si yo me puedo ganar mi salvación, ¿para qué vino Cristo? Hubiera quedado ya en el cielo más bien, a sufrir aquí, por nada. Deberíamos orar, Señor Jesús, ¿perdiste el viaje conmigo? ¿Cómo así? Sí, no es que yo solo puedo. Yo puedo solo, con mis buenas obras, mi buen comportamiento, predicando de puerta en puerta, repartiendo material, yo puedo. Y por ahí hay algunos que dicen ser cristianos que también tienen esa actitud, que creen que ellos se ganaron su salvación o que se la pueden ganar. El verdadero evangelio nos humilla, nos dice, tú estás muerto, humíllate delante de mí. Ven, suplica, porque Él es el rey. Él es el rey. Miren lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Qué tuvo que hacer Nabucodonosor? Y Nabucodonosor no era, nosotros no somos Nabucodonosor, hermano, nosotros somos, en cuanto al mundo, para que nadie se ofenda, porque después yo soy un pobre diablo, hermano, yo soy pintado en la pared, yo soy un don nadie al lado de Nabucodonosor, hombre. El hombre más poderoso de la tierra, y el hombre más poderoso de la tierra, Dios lo puso a comer hierba, como los animales. Y para que Dios restauraron a Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo que arrepentirse y reconocer que él no era nadie y que Dios, el Altísimo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre hoy igual. Quiere que Dios lo reconcilie consigo mismo, debe arrepentirse y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Continuamos la semana que viene, si Dios lo permite. Se me fue el tiempo, amor. Y eso que estaba enfermo. Y eso que está con malestar. Entonces vamos a orar para pasar al tiempo de oración. Recuerden, ahí están las diapositivas en el grupo. Descárguenlas, están en PDF. Léanlas para que la semana que viene, pues, ya tengan una idea más o menos de qué es lo que se va a hablar. ¿Listo? Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.